Eskerrik asko, Arratsaldeon, y pido disculpas porque no voy a poder hablar más en euskera. No he tenido la suerte de poder aprender ese idioma tan bonito y creo que ya a mis años no me va a ser posible aprenderlo. Quiero agradecer a las compañeras que han organizado el acto, que han organizado una jornada tan interesante para seguir debatiendo, hablando y reflexionando sobre el mundo en el que vivimos. Me hubiese gustado estar todos los días y asistir a todas las charlas también para aprender de las compas que van a venir. Me parece muy interesante el tema del Salvador, del que se habla poco, Argentina, y el tema de las fronteras, del que va a hablar Yusef, que es amigo mío también. También quiero daros las gracias por el título y felicitaros por el título que habéis elegido, que es muy importante y no solamente qué está pasando en Palestina actualmente, sino la israelización de Europa y del mundo, yo diría, el mundo entero. Yo voy a hablar de cómo está la situación en Palestina y mi compañero Sami va a hablar de la israelización de Europa y entre los dos vamos a intentar cubrir la temática. Quiero felicitar a Erunia también por la manifestación que acabo de ver, porque me habían contado de las concentraciones y marchas de los martes y la verdad es que hasta que no lo he visto no me podía imaginar la cantidad de personas que desde hace más de 2 años salen y ahora, después de la farsa del acuerdo de alto el fuego, que la gente siga saliendo tanto. Esto dice mucho de una sociedad concienciada y organizada, sobre todo. Ya nos gustaría que esto sea así en todas las ciudades. Sobre lo que está pasando en Palestina hoy en día, yo no voy a dar una charla al uso como podría dar en cualquier otro sitio para gente que no sabe sobre Palestina y que hay que contarle la colonización de Palestina de pe a pa del año 1917, Declaración Balfour, 48, la Nakba y todo esto, porque entiendo que es un público que ya lleva mucho tiempo siguiendo lo que está pasando en Palestina, y si luego hay alguna pregunta o hay alguna cosa que queráis, estamos a vuestra disposición para responder a cualquier pregunta. Voy a hablar de lo que está pasando después de esa farsa, de ese plan o esa trampa de Trump que llaman un plan de paz. Y me gustaría que reflexionáramos el por qué en este momento llega ese plan de Trump. Llevamos 2 años viviendo un genocidio en vivo y en directo en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, porque en Cisjordania no está el foco, pero también no han dejado de bombardear, de incursiones en los campos de refugiados, asesinatos, encarcelamientos. Los asentamientos han ido creciendo en estos últimos 2 años, han aumentado el número de prisioneros y prisioneras secuestrados, hasta niños incluso. La situación en Jerusalén, la situación en los territorios ocupados en el 48, eso que llaman Israel, donde han incrementado la represión contra la población palestina autóctona que estaba ahí antes de la creación del Estado de Israel y se mantuvieron, no pudieron expulsar en el 48, y que viven bajo un régimen de apartheid que se ha endurecido después, en los últimos años, no solamente después del 7 de octubre, sino en los últimos años se había endurecido esa situación que vive el pueblo palestino en general y las palestinas y palestinos en la diáspora, los que vivimos fuera de Palestina. Decía que 2 años viendo en nuestras pantallas los niños destrozados, los cementerios profanados, los cuerpos, órganos robados, bombardeo de edificios, de escuelas, de refugios, de hospitales, todos los crímenes habidos y por haber los hemos visto en estos últimos 2 años sin que haya una respuesta por parte de la comunidad internacional, pero oficial, la comunidad internacional, los que gobiernan y las bases. Sin embargo, por parte de las bases sí que hemos visto un incremento de la conciencia sobre Palestina. Hay que diferenciar cuando la gente sale a marchar por Palestina o a manifestarse con un sentimiento de lástima, de pena, de pobrecitos, los están matando,
o cuando en estos últimos 2 años la gente entiende qué es lo que está pasando en Palestina, entiende el derecho del pueblo palestino a resistir con las armas, porque esto antes era algo como un tabú, como no, la violencia genera violencia, hay que hablar, hay que dialogar. Hoy en día la gente entiende las razones que tiene el pueblo palestino para luchar con todos los medios que hay a su alcance, incluida la lucha armada. Hoy en día la gente se moviliza con conciencia y sobre todo la juventud. Hemos visto las acampadas, estamos viendo en las manifestaciones por Palestina cómo aumenta el número de juventud que está saliendo. Hemos visto que se están convocando huelgas generales por Palestina, en Italia y aquí en el Estado español, huelgas generales donde la gente no va a trabajar, para de trabajar, y los colegios, las universidades, hemos visto encierros de profesores y profesoras que están también protestando porque no hay colegios, no empieza el curso en Gaza. Todo esto ha preocupado a los cargos, a los mandatarios de Occidente y de todo el mundo. Los que mandan el mundo han dicho: está empezando una revolución palestina en todo el mundo. No solamente en Palestina, sino en el resto del mundo. Ya tenemos una juventud que está justificando que haya lucha armada en Palestina. Entienden que los palestinos cogen las armas. Ya tenemos multitudes de masas saliendo en Madrid, aquí en Eruña, en Barcelona, en Donosti, en Bilbao, en Sevilla, en Granada, en Berlín, en Bruselas, en Washington, en Nueva York, en Buenos Aires. Están saliendo y están diciendo que el Estado de Israel tiene que caer. Esto era algo impensable, era algo como una blasfemia, antisemitismo, esa amenaza con que nos tachaban a todas las que hablábamos del derecho del pueblo palestino a liberarse desde el río hasta el mar, nos llamaban antisemitas y enseguida la gente se achantaba. Para que no nos digan antisemitas o antijudíos, es mejor no decirlo. Hoy en día la gente lo dice y lo grita en las calles y no les importa nada. Hoy hay gente que está diciendo que hay que desmantelar el movimiento sionista, la ideología sionista, ya la entienden como un fascismo nazi. Ya la gente entiende eso, ya la gente entiende que no pasa nada si desaparece el Estado de Israel. Eso no quiere decir que vayamos en contra de las personas judías. Esto quiere decir que estamos en contra de un Estado que es la ejecución del movimiento, de la ideología, del proyecto sionista de colonización de Palestina y de dominación de toda la región, no solamente Palestina, y que es algo que no es dañino solamente para Palestina, y no solamente para la región del mundo árabe, sino para el mundo en general. Hoy la gente entiende el peligro que es la entidad sionista para todo el mundo. No solamente en cuanto a la compraventa de armas, a la tecnología de espionaje, de control a la ciudadanía, que todo se practica contra los cuerpos de las palestinas y luego se exporta al resto del mundo. Hoy estamos viendo que esa Europa que hablaba de los valores europeos que nos dice la derecha que hay que proteger, no son valores verdaderos. En cuanto salimos a la calle para decir abajo el Estado de Israel, nos reprime la policía. Nuestro Estado nos sanciona. Y esto está pasando ya. Y esto hay que pararlo ya. Porque esto, como lo tomemos a la ligera y vayamos a pagar la multa y después de pagar la multa autocensurarnos y decir no voy a decir esto porque si no me van a multar, no voy a salir en esta mani no comunicada porque si no me pueden juzgar, no voy a decir esto que si no me llevan a juicio. Sabéis que a mí me llevaron a juicio a la Audiencia Nacional, o sea, por decir unas palabras, por decir una frase, por decir que la operación del 7 de octubre ha sido una operación valiente, que ha sido valiente. O sea, para hacer lo que han hecho los combatientes palestinos el 7 de octubre hay que tener valor y hay que tener valentía. Y sin embargo, cuando ya nos empiezan con estos juicios, querellas, multas, lo que pretenden es que nos autocensuremos y no digamos nada.
Y esto es lo que tenemos que combatir. Cuando hemos estado saliendo a las calles durante 2 años masivamente y no hemos conseguido los objetivos que queremos es que nuestro gobierno no sea cómplice del genocidio, porque son cómplices del genocidio. Están participando en asesinar a la población palestina, en toda Palestina, no solamente. En el momento en el que tienen relaciones normalizadas con un Estado genocida, con un Estado que viola los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional, cuando están normalizando las relaciones o teniendo relaciones normales con un Estado que utiliza al hambre como arma de guerra para matar a la población civil en la Franja de Gaza, y eso no es lo único, porque lleva una lista de crímenes que lleva cometiendo desde hace más de 70 años, que hoy las masas ya lo conocen, la juventud ya sabe esa lista de crímenes que viene cometiendo. ¿Y por qué están cometiendo los crímenes que cometen sin importarles? Y es que además ya lo dicen claramente, ya no se ocultan, ya no maquillan, ya no toman como excusa, ay, el holocausto y lo que nos han hecho. No, ya dicen, vamos a acabar con Palestina, no va a existir Palestina, vamos a acabar con el pueblo palestino y con la identidad palestina. Los dirigentes israelíes ante los medios de comunicación de todo el mundo, no solamente los suyos, dicen, y antes del 7 de octubre, los palestinos tienen 3 opciones: o se van, o los matamos, o viven como esclavos para nosotros. Y esto lo ha dicho Smotrich en una rueda de prensa en París, y no pasa nada. Y Netanyahu salió en las Naciones Unidas con un mapa de toda Palestina, con la bandera israelí, diciendo, aquí voy a hacer el canal de Ben Gurión y esta es Israel. Entonces, ¿de qué nos vienen hablando de que si Estado palestino reconocemos o no reconocemos, o 2 estados? Si ellos ya no ocultan, cuando salen dirigentes israelíes diciendo que los niños palestinos son terroristas, que todo lo que hay en Gaza, incluso aunque sean bebés, son terroristas y hay que acabar con ellos, no les importa la opinión pública internacional, no les importan las leyes internacionales. ¿Por qué? Porque llevan tanto tiempo siendo impunes, sin rendir cuentas de los crímenes que han hecho, que ya les da igual, porque ya tienen dominados a todos los gobiernos del mundo, no solamente el de Estados Unidos, no solamente a través del lobby sionista que controla Estados Unidos, sino en todos los gobiernos europeos y árabes también, que estos no se libran. ¿Por qué todos los gobiernos, a pesar de los crímenes, de la violación de los derechos humanos y el derecho internacional que ha hecho Israel, nadie le ha aplicado ninguna sanción? Cuando hemos visto a Rusia en 24 horas ya lo han vetado, lo han boicoteado, les han impedido participar en torneos, en festivales, en nada. Sanciones a Rusia. Y sin embargo Israel puede hacer de todo nadie. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo de cerrar la embajada israelí en Madrid o en cualquier otra capital? ¿Por qué tienen miedo hasta de llamar al embajador o al que hace el trabajo diplomático en la embajada israelí para echarle la bronca por secuestrar a 49 activistas españolas en la flotilla? ¿Por qué no hacen nada? Porque hay intereses. Porque quien está dominando hoy en día no son los gobiernos que nosotros elegimos, ni nuestros representantes, ya sean de un partido o del otro. Quien está dominando hoy en el mundo es el capitalismo y las empresas internacionales que no tienen nacionalidad, que se están lucrando. Están lucrando con estas armas que prueban en Palestina y que luego venden como probadas en combate en ferias armamentísticas. Por eso nos exige Estados Unidos y la OTAN que tenemos que subir el gasto militar. Si subimos el gasto militar, ¿para qué? Para invertir ese 5% que van a dedicar al gasto militar en comprarle armas a Estados Unidos y a Israel, que ya han desarrollado las armas más mortíferas en el mundo. Israel, cada vez que ataca la Franja de Gaza, no es solamente para que no haya resistencia a la Franja de Gaza, es para probar unas armas nuevas, para ver eso que han desarrollado y que han hecho investigación y que han invertido, hasta qué punto funciona, qué daño hacen los cuerpos, por qué roban los cuerpos de los mártires palestinos, por qué se los llevan, aparte de robar los órganos, para hacer pruebas sobre ellos y estudios y investigaciones para ver el efecto de ese arma
¿qué tiene sobre los cuerpos? Y eso es muy peligroso, porque eso ellos no lo hacen para consumo interno, no es solamente para disparar o matar a los palestinos, porque al final aumentar la producción abarata el coste. Entonces ellos tienen que producir mucho y ese mucho lo tienen que vender después. Lo venden a todos los gobiernos del mundo. No solamente son peligrosas las armas de destrucción masiva, los misiles o las bombas o los drones, es peligroso la tecnología militar, bélica, que desarrollan. ¿Cómo pueden detectar un periodista cuando está en su casa para bombardear su casa y asesinarle a él y a sus niños? Esos drones y ese control de localización de dónde está una persona, eso es lo que se vende luego al resto de los países. Esas tecnologías de reconocimiento facial que han desarrollado, eso luego se utiliza aquí, se utiliza en Europa, no solamente en los países del tercer mundo o el sur global, que llamamos que sí, pero también en Europa. Las leyes que derrogan luego son aquí. Tenemos la ley Mordaza, que pensamos, pero hay más leyes que se están derogando y más cosas que, sin pasar por los legisladores, medidas que toman los gobiernos de hacer tal cosa o tal otra, y si nos callamos ya está, ya pasa a algo ya aceptado, normalizado. Los castigos a las presas y presos palestinos en las cárceles, las tecnologías de interrogatorio que utilizan con los prisioneros para poder sonsacarles información, todo esto se estudia, se apunta, se registra y se vende a todos los gobiernos. Por eso es peligroso. Si aceptamos y normalizamos lo que está pasando en Palestina, el genocidio, el día de mañana va a pasar con otro pueblo y con otro hasta llegar aquí también. Y ya cuando llegue aquí ya será una cosa normalizada. Cuando estudiamos el genocidio nazi o vemos películas, que por supuesto todas están manipuladas, no negamos que ha habido un genocidio y una persecución contra las personas judías, pero siempre tenemos que recordar que esto es algo que ha pasado en Europa, que no lo tiene que pagar el pueblo palestino, que la solución no era enviar a los judíos europeos a vivir en un estado ellos solitos, apartados del mundo. La solución tenía que ser repararles, darles sus derechos y que vivan como ciudadanos normales en los países donde estaban. Pero a veces la gente se pregunta, ¿y cómo es que el pueblo alemán o el pueblo húngaro o el pueblo austriaco ha permitido que esto pase con sus vecinos y vecinas? La manipulación mental mediante la propaganda que están haciendo. Y esto también es muy peligroso y tenemos que tener cuidado porque se está normalizando que asesinen a los palestinos ahora. Se puede permitir, ahora mismo están asesinando en otras partes y esto no puede ser así. Porque si nos preguntamos por qué no han hecho nada en aquel entonces, deberíamos preguntarnos por qué no hacemos nada ahora, por qué no lo paramos. Los gobiernos cuentan con que con el tiempo nos lleguemos a cansar y dejemos, porque como no sirve de nada salir a la calle y protestar, y nuestra lucha es demostrar que no, que vamos a seguir saliendo y vamos a seguir escalando y vamos a mejorar nuestras formas de lucha. Y no nos vamos a quedar solamente en el salir a la calle o en el concentrarnos. Vamos a convocar huelgas, encierros, vamos a hacer paros, vamos a cortar carretera, vamos a hacer lo que sea, hasta que el gobierno deje de ser cómplice, ya sea el del Estado o los regionales o los autónomos. Todos son cómplices en esto. Empezaba diciendo que ¿por qué han elegido este momento? Porque ese momento, si siguen matando, que no les importa, si siguen asesinando en Palestina, si siguen cometiendo genocidio en Palestina, la resistencia palestina han visto que no van a poder derrotarla. ¿Qué va a seguir? Que el pueblo palestino en Gaza va a seguir luchando hasta el último niño y no se va a rendir. Pero también, cada vez que pasa el tiempo, aumenta la movilización. ¿Cómo paramos esta movilización? No podemos de repente decir, no, es que ha vencido la resistencia palestina, porque nadie quiere que la resistencia palestina tenga esa victoria.
¿Por qué no quieren que tenga esa victoria? Para que no sea un ejemplo para el resto de los pueblos. Y esto sobre todo lo temen los gobiernos árabes. Porque los gobiernos árabes todos los años compran armas a Estados Unidos y tecnología armamentística a Israel por millones de dólares. Y a sus pueblos les dicen, nosotros no podemos luchar contra Israel porque tiene el apoyo de Estados Unidos, porque es fuerte armamentísticamente y nosotros todavía no estamos preparados. Los pueblos les van a decir, después del 7 de octubre, si en Gaza, que lleva bajo asedio 17 años, sin recursos, ha podido vencer a ese ejército que nos decíais invencible en pocas horas y ha seguido manteniéndose firme durante 2 años, entonces, ¿por qué nuestros ejércitos no lo pueden hacer? Y eso es lo que temen, que Gaza sea ejemplo para el resto de los pueblos oprimidos. Entonces no pueden de repente salir y decir que ha vencido Gaza, pero al mismo tiempo quieren parar esto para que no siga escalando a nivel internacional. Nos vienen con un plan que lo presentan como un plan de paz. La gente que es de mi edad recuerda la Intifada del 87, la Intifada de las piedras, cuando los palestinos, niños, hombres, mujeres, mayores y jóvenes salieron a las calles con piedras contra tanques y estuvieron 5 años sin poder parar la Intifada. ¿Cómo han parado la Intifada? Nos presentaron una conferencia de paz en Madrid. Con eso engañaron a la gente de que va a haber paz, se le va a dar un Estado al pueblo palestino, vamos a negociar, convivencia, y nos vinieron con los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo se hicieron a espaldas del pueblo palestino. Al igual que nunca nadie ha consultado al pueblo palestino, con los acuerdos de Oslo tampoco. Y trajeron a una autoridad local palestina subyugada a la ocupación, que hace el trabajo sucio para la ocupación, que reprime al pueblo palestino en lugar del ejército israelí, o además del ejército israelí, y hasta el día de hoy. Pero el pueblo palestino sigue en su resistencia, sigue en su lucha, y gracias al sacrificio y al precio tan alto que ha pagado nuestra gente en Gaza, hoy tenemos a una sociedad internacional concienciada y movilizada que va a seguir apoyando la resistencia. Cuando hablamos de Palestina es importante que sigamos alzando la voz. Ahora que ellos apostaban con que las movilizaciones iban a bajar, nosotras tenemos que seguir empujando para que las movilizaciones sigan, y más todavía. Si antes estábamos al 100%, ahora tenemos que estar al 200%, porque dentro de Palestina lo han hecho todo y están dispuestas a hacerlo, pero fuera de Palestina tenemos el privilegio de poder gritar por ellos, de poder seguir movilizándonos y de que esto no se olvide y de que no pase sin rendición de cuentas por parte de los criminales. No podemos esperar a que sigan asesinando, porque no ha parado el bombardeo en Gaza, no han dejado de asesinar en Cisjordania, no han dejado de echar a la gente y hacerle la vida imposible para que se vayan de Palestina, pero lo quieren hacer fuera de cámara, de poco a poco, a fuego lento, como lo estaban haciendo antes, porque antes también. Entonces ahora van a decir, hay un acuerdo, estamos negociando, estamos hablando, mientras la gente está entretenida en estos 21 puntos que ha presentado Trump, que si gobierna Hamás, que si gobierna el otro, la gente se enreda y mientras tanto ellos siguen asesinando a la gente, siguen con su genocidio sin que salga en los medios de comunicación, ni siquiera en las redes sociales. Y por eso nuestra tarea ahora es todavía el doble de seguir movilizándonos, seguir trabajando organizadas y colectivamente, porque es así como podemos incidir en la lucha del pueblo palestino. Palestina se va a liberar a manos de su gente. Nosotras desde fuera no vamos a liberar Palestina, pero nosotras desde fuera lo que podemos es cortar el riego que le llega a Israel para seguir asesinando. Israel por sí solo no podía haber seguido tantos años. Si no fuera por el apoyo que le llega desde fuera, tanto en armas, económicamente, tecnología, información, todo, cobertura mediática y política, no hubiese seguido, y nosotros tenemos que cortar eso.
Si empezamos por nuestros gobiernos regionales, locales, en el Estado, luego esto puede ir creciendo hasta que llegue a Europa, hasta que llegue, porque no estamos solas. Si nosotras estamos luchando aquí, hay otra gente también en el resto de los países que está haciendo lo mismo. Y va a llegar el día en que Israel, ya sabemos que es un Estado paria, que es un Estado, tiene que desaparecer, se van a encontrar solo. Gracias a lo que ha pasado en Gaza, también dentro de lo que es la sociedad israelí hay fisuras. Ellos han tenido una caída económica enorme, ellos han tenido una derrota militar enorme, ellos han tenido problemas psicológicos, sociológicos. Mucha gente ha salido durante estos 2 años porque ellos atraen a la gente de fuera de Palestina para colonizar Palestina, prometiéndoles seguridad y prosperidad. Y ahora se ha visto que no se puede cumplir ni una cosa ni la otra. Y nosotras desde aquí tenemos esa carta en la mano de seguir exigiendo que los gobiernos corten las relaciones con Israel. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? También pedir las mismas disculpas. Uy, madre mía, perdón. También pedir las mismas disculpas que Jaldía, que castellano también es mi segundo idioma, así que tampoco se me da especialmente bien, pero lo haré lo mejor que pueda. Y agradecerles a todos por venir hoy a esta charla. En verdad que venir ha sido un honor. Así que gracias a todos. Y nada, como recopilar un poco algunos puntos de Jaldía. La represión que estamos viendo ahora mismo, mucho más lejos que hace que tenemos más miedo, nos debería dar más coraje aún. Porque esa represión realmente demuestra el miedo que tiene este sistema por nuestros esfuerzos. O sea, cada cosa que hacemos, cada granito de arena que aportamos realmente sirve. Y eso se ve tanto en los vídeos que salen de Gaza como de Cisjordania, donde vemos a palestinos agradecidos por nuestros esfuerzos dentro del imperio, donde ven que estamos haciendo algo, ¿no? Así que quería como hacer un poco de hincapié en eso. Luego, cada normalización con Israel básicamente está luz verde a las tácticas que emplea Israel, ¿no? Y eso, o sea, voy a decir algunas cosas como, por ejemplo, el uso de fuerzas policiales, el uso de armas y como que están las armas ahí. Hay un gran libro que se llama El Laboratorio Palestino, que si no lo habéis leído, os lo recomiendo encarecidamente, que habla sobre cómo Palestina es realmente el laboratorio para todas las armas que se testan ahí y luego van, y sobre todo en el rearme en Europa, lo compramos, hay una compraventa enorme con Israel, tanto a nivel de armas como a nivel de tecnología, de vigilancia, empresas grandes que invierten ahí. Y también como el tratamiento de prisioneros. Yo soy inglés, soy de Inglaterra. Ahora mismo hay un grupo que se llama Palestine Action que realizaron que básicamente entraron en una fábrica de armas en Inglaterra y pintaron los aviones rojos, ¿no? Como para señalar que el gobierno inglés también está implicado, involucrado en todo lo que está pasando en Palestina, porque manda componentes de aviones a Israel, ¿sabes? Bueno, a raíz de eso, están ahora en prisión, hay 33 prisioneros en prisión ahora mismo en cárceles ingleses, sin tener como acceso a un abogado, como se les ha denegado eso, y eso ya lo vemos en Palestina, eso ya se ha visto. Incluso cuando hubo la flotilla de Sumud,
también como que las mismas cosas le pasaron. La tortura, etcétera, ¿sabes? Como... también como hablar como algunas de las armas que usan las fuerzas policiales, ¿no? Por ejemplo, los gases lacrimógenos al principio se usaba en Palestina. Ahora lo vemos en Europa y es algo casi normal, se ha normalizado. ¿Y por qué se ha normalizado? Porque se han normalizado esas relaciones con Israel. Un Estado genocida, fascista y por eso hay que empujar para que nuestros gobiernos dejen de invertir en estas armas y corten todas las relaciones con Israel. Vale. Esta es la primera charla que yo doy. No sé si se me nota. Pero bueno. Y seguirle a Jaldía también es bastante más difícil. Pero quería como un poco como he empezado, ¿no? Como terminar como con una... bueno, no, antes de eso. Quería hablar como el rol que ha tenido Israel históricamente en armar a países donde hay dictadores, ¿no? Como por ejemplo en Latinoamérica, contra los mapuches se entrenaban las fuerzas policiales a usar como tácticas que se usaba en Israel y a tener, o sea, como... y armaba a esos dictadores, ¿no? Como, bueno, eso se puede ver ahí, pero también llegará hasta Europa. Por lo tanto, tenemos que seguir presionando para que eso no pase. Y claro, para liberar al pueblo palestino. O sea, como no puede ser como algo egoísta, también tiene que ser, claro. Voy a terminar como una pequeña llamada a la acción que en la misma línea que al principio, que hay que seguir luchando contra el sionismo a palo y palo, ¿cómo es? A pico y palo, de todas las maneras que tengamos. O sea, como tanto en la calle, haciendo encierros, escalando, porque aquí en España tenemos como un gobierno que está ahora mismo intentando apaciguar a la población. Con este acuerdo de paz que han hecho, se ha notado bastante la disminución de la militancia en las calles, porque la gente lo ve y dice, bueno, ya hay un acuerdo de paz, ya está todo bien, ¿no? Vamos todos para nuestras casas. No, no es un acuerdo de paz, es sino un acuerdo que favorece a los poderes occidentales y al imperialismo a seguir haciéndolo, o sea, pero igual de una manera más lenta, ¿no? Nada, que sigamos luchando contra el sionismo hasta que tengamos una Palestina libre desde el río hasta el mar. Gracias.